nadie como tú, Jesús. Por eso en esta tarde venimos a invocar tu presencia en nuestras vidas y en nuestra familia. Venimos a invocar tu sangre sobre nuestros hogares. Venimos en fe a reclamar la protección poderosa de tu sangre sobre nuestros hijos. Eres todopoderoso. Nadie como tú, Jesús. Nadie como tú. Gracias. Gracias. Oración de perdón por los hijos. Tenemos que orar. Tenemos que volver al Señor a suplicarle perdón por nuestros hijos. Vamos a utilizar para esta segunda enseñanza, la tercera, con la que nos dio nuestra hermana Betty, el pasaje bíblico de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 y siguiente. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 y siguiente. Dice así: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán dijo a David: también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y se enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Yahvé y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño todavía vivía, ayunabas y llorabas, y muerto el niño te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, mas él no volverá a mí. Y consoló David Betsabé su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahvé. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías,
a causa de Yahvé. Palabra del Señor, gloria. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espera. Mano en el pecho y diga con fe: dichoso el que con vida intachable camina en la ley. Dichoso el que guardando sus preceptos los cumple de todo corazón. De todo. Levante esa mano y diga conmigo: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella espera. Oración de perdón por nuestros hijos. Padres, tenemos que doblar rodillas. Tenemos que pedir perdón a Dios a favor de nuestros hijos. Obviamente, no es que el muchacho, el niño había hecho nada malo. Era un niño todavía. No es que este niño que David concibió con Betsabé había hecho algo ofensivo a Dios. David pide perdón a Dios por su pecado. David pide perdón a Dios por lo que él había hecho y que trajo al mundo a este niño. Mira, hermanos, muchas veces, tal vez ustedes como padres, tal vez por falta de la conciencia de los pecados o las ofensas cometidas en contra de Dios durante la vida de sus hijos, durante su concepción, durante su infancia o adolescencia. Tal vez ustedes están siendo testigos de la muerte lenta de sus hijos, de la muerte poco a poco de sus hijos, porque papá y mamá no han decidido doblar rodillas, ayunar con David y pedirle a Dios perdón. ¿Cuántas ofensas cometemos contra Dios? ¿Cuántas heridas causamos en la vida de nuestros hijos al ofender a Dios y ellos en su etapa infantil o inclusive en el vientre de la madre, y solamente esperamos por qué está en la droga, por qué el alcohol, por qué el homosexualismo, por qué este tiende a quitarse la vida, por qué mi hijo es tan rebelde? Mamá, papá, tal vez como David hay que volver a doblar rodillas y a pedirle: Señor, perdóname. Perdóname por lo que yo hice, perdóname lo que yo pensé, perdóname, Señor, porque al ver a mi hijo atrapado, al ver a mi hijo en esta situación, Señor, perdón. David había concebido a este niño, ustedes saben perfectamente cómo. David, por pasión, por lujuria, abusando de su autoridad, David había mandado inclusive a matar al esposo de Uría, de Betsabé. Lo había mandado a matar para saciar tal vez su pasión y para ocultar el pecado.
¿Cuántos pecados, papá y mamá, ustedes están tratando de ocultar, pero en su cara lo están viendo, en ese joven, en ese adolescente, lo están viendo, pero no son capaces de descubrir que tal vez este muchacho, tal vez esta niña, tal vez la situación que están viviendo con ese adolescente tiene relación directa con lo que tú, papá y mamá, hiciste. Por eso hoy hay que pedir perdón a Dios por tus pecados a favor de ese hijo. David, cuando Natán lo visita y Natán le dice: David, Dios te había dado todo. Dios te había dado el reino, la fama, te había dado muchas mujeres. David, ¿por qué te osaste? ¿Por qué fuiste tan osado en ofender a Dios? Mira, David. Y cuando David dice: perdóname, Natán le dice: Dios te va a perdonar. Él parece que obtuvo perdón, pero parece que el pecado había alcanzado a ese niño en el vientre de Betsabé. Usted dice: no es justo. Pareciera que no es justo. ¿Por qué yo tengo que pagar? ¿Por qué yo como hijo debo sufrir las secuencias y consecuencias de lo que hicieron mis padres? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Tal vez, hermanos, el pecado de mis padres me está alcanzando. Tal vez el pecado de mis padres me está sustrayendo la vida. Tal vez nunca pidieron perdón en relación conmigo. Tal vez nunca reconocieron su adulterio, nunca reconocieron su intento de aborto, nunca le pidieron perdón. Finalmente, simplemente me aceptaron, mas no hubo oración pidiendo perdón. David entró en ayuno y oraba. Y se postraba en el suelo y no comía absolutamente nada. David lloraba. David estaba sufriendo porque veía lo que venía sobre ese niño. Padres, ténganlo claro, muchas veces Dios visita la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hoy vamos a hacer una oración de liberación, una oración de perdón, y cada uno de ustedes tiene que pedirle a Dios: Señor, perdóname por abandonarlo, perdóname por rechazarlo, perdóname, Señor, por el pecado que yo cometí durante la vida de este niño. Perdón, Señor. Si quieren desatar a sus hijos, si quieren romper esa cadena, si no quieren que sea visitado tu hijo por tus pecados, hay que pedir perdón, Señor. Oraba y tenía la esperanza. Oraba David y añoraba que Dios le concediera al niño la liberación, le concediera la vida, le diera a este niño la oportunidad. Tenemos que proteger nuestras casas. En el libro del Éxodo, capítulo 10, los versículos 21 al 24, dice así: Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las puede palpar. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Cuántos días? Oscuridad. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Palabra de Dios. Todo Egipto estaba en oscuridad.
Todo el país estaba en oscuridad. La oscuridad era tan densa que casi podían palparla, dice. Nacer en un hogar oscuro. Nacer en una familia donde la oscuridad es densa. Dice que nadie podía ver a su prójimo, aún en la misma casa. ¿Cuántas veces no hemos concebido nuestros hijos en una casa sin luz? En una casa donde reina las tinieblas. ¿Cuántas veces en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en vez de que haya luz, hay tinieblas por mis pecados? Pecado de mi esposa, pecado en que vive mi familia. Dice que todo Egipto estaba en oscuridad, excepto la casa de los israelitas. Tenemos que encender una luz en nuestra familia. Tenemos que permitir que la luz de Dios brille, que la luz de Dios resplandezca en mi casa y que nuestros hijos nazcan en un hogar iluminado con la presencia de Dios. Amén. Tenemos que evitar, hermanos, que nuestros hijos sean concebidos en la densa tiniebla, en la oscuridad, donde reina el adulterio, reina la infidelidad, reina la mentira, reina el engaño, reina el abandono. De hoy en adelante tenemos que iluminar, hacer que la luz brille en mi casa, porque en estas casas nacen hijos que tengan vida y nadie los puede arrebatar. Todas las casas estaban en tinieblas, mas sin embargo dice la palabra de Dios: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Quiénes quieren luz en su casa? Levante la mano. Demos un fuerte aplauso al Señor, porque vamos a llevar la luz. Si en tu casa, en alguna esquina, en alguna parte hay alguna oscuridad, este día vamos a hacer que la luz de Cristo ilumine mi casa, ilumine mi familia, porque en mi casa no puede reinar las tinieblas ni la oscuridad. Amén. En mi casa tiene que reinar la luz. En mi casa ya no hay cabida para las tinieblas. Y dice algo interesante. Dice: ninguno vio a su prójimo. Nadie se levantó de su lugar en 3 días. No podían ver al prójimo. ¿Cuántos padres no ven a sus hijos? ¿Cuántos hijos no ven a sus padres? ¿Cuántos esposos no ven a sus esposas? ¿Cuántas esposas no ven a su esposo? Lo único que están viendo es a sí mismo. Viven enclaustrados, encerrados en sus tinieblas, y de ahí la infidelidad, de ahí el adulterio, de ahí el engaño, porque nadie ve al otro. Nadie se da cuenta que si un hijo nace en esa condición, no verá la luz, vivirá en tiniebla, estará atrapado en la densa oscuridad en su vida. Nadie podía ver al otro. ¿Cuántas veces los jóvenes dicen: es que mi papá no me escucha, no me entiende? ¿Cuántas veces las adolescentes dicen: es que yo no puedo hablar con mi mamá, es que no hay comunicación, no hay luz, en mi casa no hay luz, por eso prefiero andar con mis amigos? Y de ahí terminan refugiándose en droga, en alcohol, porque están en una casa oscura. En cambio, la casa de los israelitas tenían luz, y no era porque habían pagado el recibo de la luz, hermano. En ese tiempo no existía la luz de la presencia de Dios. Dios estaba dentro de estas casas. Por eso, hermanos, hoy al predicar sobre la oración de perdón, hoy al orar por nuestros hijos, tenemos que reconocer que en algún momento fuimos protagonistas
que introdujimos la oscuridad, fuimos causantes de las tinieblas. David lo hizo. Estaba en su palacio, se levantó por la mañana, miró por la ventana, vio una mujer llamada Betsabé, inmediatamente la lujuria, inmediatamente el deseo, la pasión. Ya David no veía a sus hijos, ya David no veía a su esposa. Lo único que quería ver David era su pasión, su lujuria, sus deseos, y enceguecido mandó a traer a Betsabé, se acostó con ella y no sabía que estaba instaurando un reino de oscuridad, de tinieblas en su vida y en su familia. Y ahí estaba. Tuvo que ver en su familia a un hijo llamado Abdón violar a su propia hermana llamada Tamar. El incesto, oscuridad. Tuvo David que ver cómo Absalón organiza una fiesta para matar a su hermano Abdón, porque estaba dolido, sufrido por lo que Abdón había hecho violando a Tamar. Absalón organiza una fiesta, invita a su hermano y en plena fiesta lo mata. A veces, sin darnos cuenta, introducimos oscuridad en nuestra vida, en nuestra familia, sobre nuestros hijos. ¿Cuál es la solución, hermanos? Hay que orar y pedir perdón. Señor, perdóname, porque yo engendré, concebí, permití que la tiniebla reinara en mi vida y hoy mi casa está a oscuras. Absalón quiso matar a su papá David. Tinieblas, tinieblas. ¿Cuántas familias aquí no están sufriendo? ¿Cuántos hogares de ustedes no tienen una densa tinieblas? Este puede ser la gran oportunidad de liberar tu casa de las tinieblas que tienen a los hijos atrapados en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, en quiebra, en depresiones, espíritu de suicidio, enfermedades. ¿Cuántas situaciones están viviendo ustedes, familias? ¿Cuántos hogares están sumergidos en la oscuridad de las tinieblas? Vamos a echar fuera de sus casas, vamos a echar fuera el príncipe de la mentira, el príncipe de las tinieblas, y vamos a invocar, a llamar la presencia de la luz que ahuyenta toda oscuridad, porque tú y tu casa tienen que salvarse. Tú y tus hijos tienen que ver la luz de Cristo. Hay que echarlo fuera, fuera de sus vidas. E introdujiste la luz, la oscuridad en aquel entonces. En ese momento no podía ver, estabas tú ciego. Estoy seguro que David, cuando llamó a Betsabé, su pasión, su deseo, su lujuria, nunca pensó lo que iba a pasar. Aquí lo vemos: Señor, sálvame, salva a mi hijo. Yo he pecado, no me di cuenta en qué me estaba metiendo. Hay que iluminar. Hay que disipar las tinieblas del pasado, del presente y del futuro. ¿Cómo? Invocar, llamar, llevar, encender la lámpara de Cristo en tu casa. Pero Él necesita que tú le pides perdón por haber introducido las tinieblas a tu casa. Y dice, hermanos, el Señor les enseña a proteger sus hogares. Dice el libro del Génesis, el capítulo 12, el versículo 13, libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros entréis. Veré la sangre, pasaré de vosotros y no habrá entre vosotros plaga de mortandad.
cuando hiera la tierra de Egipto. Palabra de Dios. Si bien tenemos que introducir la luz, si bien tenemos que disipar toda tiniebla, toda oscuridad que por errores humanos, por pecados humanos, por limitaciones, ustedes permitieron que la luz entrara y que la oscuridad entrara, también tenemos que protegerlo con la vida de Cristo. La sangre representa la vida de Jesús. ¿Quién vive en mi casa? ¿Quién reina en mi casa? ¿Quién salva mi casa? Hermanos, tenemos que volver a marcar mi casa, a decir: esta casa ha sido comprado no con oro, no con plata, sino con la sangre de Cristo, y Él es el que permite entrar, y el que no pasa por la sangre de Cristo no puede entrar a mi casa. No permitan que entre a tu casa nada que no puede pasar por la vida de Jesús. Las puertas marcadas. El Señor les manda: ponga sobre las jambas de sus puertas, marque la entrada de tu puerta diciendo: de hoy en adelante aquí no entra nadie que no pasa a través de la sangre de Jesús. Aleluya. Ya no acepto ninguna visita que no pase por la sangre de Jesús. No permitan que sus hijos adolescentes introduzcan en la casa cosas, comportamientos, situaciones que no pasen por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es quien determina quién entra aquí y quién no puede entrar. De hoy en adelante, hijo, ya no eres tú, ya no soy yo, no es tu madre, es Jesús quien compró esta casa con su sangre. Ahora solamente Cristo reina, salva en esta familia. Jesús preside, Jesús abre y Jesús cierra. Él es el que abre. Coloque la sangre en la puerta de sus casas. Significa que Él abre y Él cierra. Que de ahora en adelante no cualquiera, ni comportamientos, ni palabras, ni actitudes, ni personas, ni música, ni película, ni nada puede entrar aquí sin que la sangre de Cristo lo permite, porque aquí ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en esta casa. Aleluya. Porque ya no quiere seguir viviendo en las tinieblas. Ya no quiere vivir en una casa donde reina las tinieblas. Hay que colocar la sangre de Cristo, la vida de Jesús. Jesús vive en esta casa. La sangre de Cristo significa: no lo compré con oro, no lo compré con plata. Esta casa ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesús. Es la vida de Cristo que reina aquí. Es importante esto, hermanos. El enemigo, como ladrón, está asaltando familias. Cuando no puede con ustedes los padres, va con los hijos. De ahí que ustedes tienen que determinar algunos criterios claros. Dice que cuando el ángel exterminador empezó a pasar por todo el país de Egipto, cuando iba a destruir, cuando iba con su espada a destruir a los primogénitos, no podía entrar a las casas que tenía la marca de la sangre del cordero degollado.
no podía introducirse en esa casa, sabe que allí no tiene cabida. Hay que decirle a Satanás con todos sus engaños, mentiras, con toda su mentira: aquí tú no tienes cabida. Y ustedes tienen que aprender a discernir qué es lo que viene de él, qué es lo que viene del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, para que en tu casa no lo permita entrar, porque aquí solamente entra lo que viene del Señor. Aleluya. La sangre de Cristo. Hay que meter la luz. Hay que sellar la casa con la sangre. Y el libro del Deuteronomio, el capítulo 6, nos va a decir: hay que sostenerla con la palabra. Lo decíamos y predicábamos ahora. Capítulo 6 del Deuteronomio dice así, versículos 1 y siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Yahvé nuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Amarás a Yahvé tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantas. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. En los postes. Ahora nos decía nuestro hermano, 4 columnas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 fundamentos, una casa sólidamente construida. Aquí Deuteronomio nos está diciendo: hay que escribir en los postes, en las columnas, en los sostenes de tu casa. Hay que colocar los mandamientos de Dios. Hay que colocar la palabra de Dios. ¿Quién va a sostener esta casa? Hermanos, tenemos que iluminarla, tenemos que protegerla, pero tenemos que fundamentarla con la palabra de Dios. Tenemos que colocar ese cimiento con la palabra de Dios. Tenemos que estar convencidos que mi casa lo sostiene la palabra de Dios. Ahora, David ayuna, David ora y David empieza a llorar. Pero esta es la consecuencia de haber introducido las tinieblas. Esta es la secuela de no haber puesto en los dinteles de su casa la sangre de Cristo. Esta es la consecuencia que llegó a la vida de David por haber puesto por encima de la palabra de Dios su deseo, su pasión, su lujuria. Ahora tenía un hogar en tinieblas. Pero vamos a cómo termina esta experiencia de oración. Volvamos al capítulo madre que estamos analizando, 2 Samuel 12, 13 y siguiente. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Ven las consecuencias, hermanos?
Ven lo que nosotros podemos atraer y engendrar en nuestras vidas: muerte. Ven lo que resulta de permitir que la oscuridad reine en mi casa, de no haber puesto la sangre de Cristo en las puertas de mi casa. Ven cuál es la consecuencia de no haber colocado en los postes lo que sostiene mi casa es la palabra de Dios. Tu hijo morirá. Ahora, ora David. Le pide a Dios perdón. Hace ayuno. Pasa varios días postrado. Y dice, mientras está en esto, los criados lo animaban. Levántese, David, coma algo. Y el niño seguía enfermo. El niño seguía muriéndose. Y David oraba. Y David pedía a Dios y suplicaba: Señor, no permita que mi pecado traiga la muerte sobre este niño. Señor, dame la oportunidad. Señor. Y hermanos, así es Dios. A los pocos días se murió el niño. Es duro esta realidad. Pero créanme que inclusive la muerte, inclusive estas experiencias de dolor, Dios lo puede tomar, y vamos a ver cómo de esta misma relación con Betsabé va a nacer Salomón, el hijo sabio. De esta misma relación, a pesar del dolor, como Dios toma la maldición, como Dios toma el dolor, como Dios toma el pecado y lo convierte en gracia. Y eso es lo que va a hacer en este día. El Señor va a tomar tu equivocación, tu error, tu pecado, y hoy lo va a convertir en bendición. Va a transformar tu tristeza en alegría. Va a cambiar tu dolor en amor, hermano. Y a pesar de que muere el niño, dice la palabra que David se levanta. Él los vio hablando entre ellos. Él sospechaba que el niño había muerto. Ven cuando uno pide perdón, hermano. Ven cuando uno dobla rodillas, cuando uno clama a Dios, como Dios toma nuestro dolor. Y quedaron sorprendidos. Él está comiendo, se levantó, se bañó. Es la oración cuando Dios interviene. Aunque hay muerte, aunque hay dolor, aunque hay sufrimiento, Dios transforma tristeza en alegría, maldición en bendición. Dios cambia vergüenza en gloria para su nombre. Aleluya. Yo no estoy diciendo que ese muchacho va a morir, no. No estoy diciendo cuál va a ser el desenlace fatal de esa situación, no. Lo que sí estoy seguro, permítame leérselos, dice: al séptimo día murió el niño, tiempo de Dios. Dios decidió, ya ha llorado, ha ayunado, ha sufrido, listo. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ellos pensaban eso. Mira, cuando tú le pides perdón a Dios, como ustedes lo van a hacer. Cuando tú rompes cadena, como ustedes hoy lo van a hacer. Cuando esa experiencia se da, aún en el momento más duro, aún la tragedia más grande, aún los sufrimientos más profundos, usted sabe que ha sido voluntad de Dios. Usted sabe que Dios ha tomado el control de la situación. Y cuando le dicen a David, el niño ha muerto, se levanta, fruto de la oración de perdón. Se levanta David.
fruto de haber orado 7 días, ayunado. Hoy ustedes, aun cuando vuelven a casa y vean a ese muchacho depresivo, alcohólico, en cualquier situación, ustedes llegarán libres, sentirán libertad en su corazón, porque sabrán que Dios los ha perdonado y que ese muchacho está en la mano de Dios, y mañana verán la gloria. Mañana ustedes se darán cuenta que sí valió la pena el haber orado pidiendo perdón. Se darán cuenta. Se levanta David, come, se baña, y ellos quedaron sorprendidos. Mira, ¿cuántas veces ustedes han escuchado de gente decirte: óigame usted, ¿cómo sigue tan tranquilo y feliz con ese problema que tiene su hijo? En cambio yo, deprimida, triste, aburrida, lloro día y noche al ver a mi muchacho. Es que usted no lo ama. Es que usted, ¿por qué sigue y va a grupo y alaba a Dios y canta? Tú tienes que decir: porque el Señor ha tomado mi tristeza y lo ha convertido en alegría, y tarde que temprano Él sabrá qué hacer con mi hijo. Él sabrá qué hacer. De ahí que David se levanta y dice algo bello: cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y oraba pidiéndole a Dios: Señor, dale una oportunidad. Ahora que ya está muerto, un día yo iré hacia Él, pero Él no volverá hacia mí. Eso te da la oración. Eso te da pedir perdón. He encontrado madres que tal vez sus hijos murieron de verdad físicamente, en droga, en alcohol, en un accidente, en su desorden, pero la pobre mamá está dolida 1 año, 2 años, está atada a ese sufrimiento. Yo soy el culpable. Si le hubiera dicho, mira tantas cosas. Si usted ora hoy, hermano, el Señor te libera para siempre. Él te libera. Usted no tiene que vivir atado a eso. David estaba libre. Ellos quedaron como sorprendidos. ¿Cómo así? Nosotros teníamos miedo de decirle: el niño ha muerto, porque pensábamos. David dijo: un día yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. Hagamos fiesta. Estoy libre. Ha roto el Señor las cadenas. Y hoy tú llegas y ves a tu hijo tal vez todavía en la droga, en el alcohol, deprimido, triste, o esa niña enferma, y ya hay libertad interior, hermanos. Hay libertad, porque no sientes culpa, porque no te acusa la conciencia, porque el enemigo no puede decir: mira, por tu culpa usted lo abandonó, por tu culpa usted hizo. No, la oración de perdón va a romper ese vínculo de culpa, y lo mejor viene al terminar el pasaje. Dice así: consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahvé. Palabra de Dios. Demos un fuerte aplauso a Dios por esto, hermano. Mira lo que resulta. Mira qué es lo que Dios genera cuando tú le pides perdón. Nace una nueva realidad en tu vida. Si David tuvo varios hijos, pero si usted estudia la vida de cada uno de ellos, había 2 que estaban en total extremo opuesto. Absalón, falta de sabiduría, y Salomón, sabio. ¿Y dónde nace el sabio? Fruto de haber pedido perdón, fruto de romper esa cadena de maldición por haber quitado la mujer del prójimo, matar el esposo,
fruto de un momento de dolor, cuando se dio perdóname, Señor, cuando hubo oración de perdón, cuando David dobló rodillas, cuando David reconoció su pecado, Dios tomó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó la estupidez, la oscuridad, donde abundó la insensatez, donde abundó el pecado, el adulterio, la infidelidad, el abandono, donde abundó eso. Si esta tarde usted le pide perdón a Dios de esa situación, Dios puede hacer brotar la sabiduría, brotar la bendición, brotar al Salomón de tu vida, fruto de la oración de perdón. Fruto de la oración de perdón. Hermanos, el centurión le dijo al Señor: no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente diga una palabra y mi criado será sano, se sanará. Vamos a sanar, vamos a liberar a esos hijos que en todas partes los encontramos por haber sido concebido en las tinieblas, en una casa sin protección con la sangre de Cristo, por haber sido levantados en una casa donde los cimientos no tenían la palabra de Dios, por haber nacido en esa realidad, tu pecado, tu mentira, tu infidelidad, tu engaño, tu abandono, por haber hecho una casa en la oscuridad. Hoy el Señor va a tomar eso, porque tú vas a pedir perdón, porque tú vas a romper cadena, y de esa realidad que hasta ahora ha sido tu sufrimiento, su pena, sus lágrimas, van a ser un Salomón, una nueva realidad, una sabiduría, una bendición, porque así lo ha prometido el Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Pedir perdón por sus hijos. Vamos con el ministerio de música a hacer una oración de liberación, rompiendo, desatando. Nuestros hijos ya saben que la sangre de Cristo redime, la sangre de Cristo rescata. Yo no sé cuál ha sido la historia, yo no sé en qué momento está tu familia, no sé cómo están tus hijos, pero hoy yo sí te puedo asegurar que el Señor quiere y puede. Él va a transformar tu oscuridad en luz. Él va a cambiar su momento de pecado en gracia. Ok. Ahora los servidores pasarán recogiendo esa hojita en el cual enfermedades, hábitos, vicios, cadenas, oscuridades, cuántas cosas no están en sus casas. Este día puede ser el comienzo. ¿Cuántos no están sufriendo enfermedades porque fueron concebidos en una casa donde había tinieblas? Porque fueron concebidos en un hogar donde la puerta estaba abierta a todo y a todos. No hubo sangre, no hubo vida de Cristo en la puerta de esa casa. Jesús no era quien decidía quién tenía que entrar y salir. Su sangre no estaba en la puerta, y tú fuiste concebido en una casa sin protección divina, sin sangre, y hoy estás enfermo. Hoy tienes cualquier tipo de dolencia, de dolores, de enfermedades, pero llegó el final, llegó la hora, llegó el momento en que Jesucristo brillará su luz. Jesucristo protegerá tu casa. Jesús va a convertir tu tristeza en alegría. Hermano, yo no sé cuáles son las enfermedades, los hábitos, yo no sé qué cadenas, no sé qué está sufriendo su hijo, su hija: homosexualismo, depresión, cáncer, migrañas, con todo tipo de enfermedades. Yo no sé cuál es tu realidad: homosexualismo, alcoholismo,
droga, adicción, espíritu de muerte, suicidio, cualquiera haya sido, fruto de haber nacido en una casa oscura, de haber nacido en una casa que no tenía la sangre de Cristo. Hoy es el día de la gran liberación. Hoy es el día en que Jesucristo va a desatar, a liberar tu familia. Él lo va a hacer porque Él lo puede hacer. Hermanos, entremos en oración. Entremos en oración con el ministerio de música. Y mi hermano Carlos, vamos a ministrarlos. Pero ustedes todos van a orar. David oraba. David lloraba, David ayunaba, David sufría porque veía las consecuencias. Sabía que él había sido causante de tanta tiniebla, de tanta muerte, de tanta violencia, incesto, asesinato, robo. La familia de David estaba a oscuras. Señor Jesús, hoy es el día para mi casa. Hoy es el día para mi hogar. Vengo y me postro ante ti como David. Oh Jesús, cuánto me duele ver que mis hijos se están muriendo, Señor. Los veo desfigurados, Señor. Rebeldes contra ti, Jesús. Ya no quieren saber nada de ti. Señor, qué dolor me da ver a este joven. Señor, te pido en este momento que entre en mi casa. Ya no soporto esto. Y pasó el primer día y el niño seguía muriendo. Y el segundo día y el niño iba empeorándose. Pero David ayunaba y David lloraba y David clamaba. Y Dios seguía en silencio. Y pasaban los días y David no comía, hermanos. El rey estaba en el piso. El rey dormía en el piso porque se daba cuenta las consecuencias de haber formado una familia en la oscuridad. Se dio cuenta a dónde lo llevó su lujuria, su pasión, su deseo. Ahora tenía un hijo muriendo y no podía hacer nada. Oh Dios, yo te pido en este momento que empieces rompiendo cadenas, cadenas intergeneracionales, cadena de enfermedad, cadena de vicio, cadena, Señor, que no ha permitido que la luz reine en la familia. Señor, yo te pido que perdone a los padres que están aquí doblando rodillas, clamando a ti. Misericordia, misericordia, Dios mío, perdóname. Me equivoqué, Señor, no sabía, no conocía de tu luz. Perdóname, Señor. Oh Jesús, veo a mi hijo, veo a mi hija, cómo se está muriendo lentamente. Hasta ha tratado de quitarse la vida. Y yo quisiera evitarlo, Señor. No sé qué hacer. Solamente te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón, Jesús. Sentimientos de culpa afuera. Jesús, que no me siga echando la culpa. Que el que acusa día y noche no me siga acusando. Yo sé que me equivoqué. Yo sé que yo abandoné. Sé que pensé abortarlo. Sé, Señor, que lo concebí en pecado. Te pido que me perdones. Me siento acusado, Señor. No puedo librarme de mis culpas. Día y noche, cuando veo cómo se encuentra mi hijo, cuando veo en qué estado se encuentra, la culpa me reúne, la culpa me agolpa. Libera mi corazón, libera mi mente, Señor. Pequé, Señor. He pecado.